A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados donde, como siempre, nos ayudarán a comprender el ámbito normativo de nuestro país. Vamos a contar nuevamente con el experto de los expertos, Jorge Luis Rom. Jorgito, ¿cómo no tenerte nuevamente en nuestra casa? Y sobre todo, Tributación de hoy quiere darte la bienvenida, porque ¿quién mejor para que nos expliques con un lenguaje sencillo y otra vez para hablar de las retenciones en la fuente? Tuvimos la grata, yo digo, oportunidad de ser los primeros. ¿Por qué los primeros? Los primeros para hacer un Facebook Live para toda la profesión contable de nuestro país y no contable, en topar un tema de primera mano como es las retenciones en la fuente. Y un tema de gran importancia, un tema delicado, porque es un tema, yo siempre digo, de derecho público, que son los impuestos. Bienvenidos, mi querido Jorge Luis, a esta noche, a nuestro programa de tributación de hoy. Y como no puede ser de otra manera, ya que tú te encuentras lejos de nuestra querida ciudad de Quito, pues, y por eso tenemos que hacer un programa online de tributación de hoy. Muy buenas noches, Jorge Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cris. Bueno, contento nuevamente por esa oportunidad que aquí compartir en su programa en tributación de hoy. Estos nuevos cambios tributarios que tenemos y es importante mantenernos siempre al día. Entonces, bueno, arrancamos, estoy aquí para servirles. Sí, y querido Jorgito, pues definitivamente a petición de todos los contribuyentes, de todos los contadores y no contadores, estamos nuevamente contigo para poder tomar, y retomar el tema de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Jorge Luis, la resolución número 8 que emite el Servicio de Rentas Internas, que deroga, y eso es importante que volvemos a topar este tema, la autoridad de control hace esto, que es importante, que dentro de las facultades, porque eso es importante, dentro de la jerarquía de leyes, las resoluciones son emitidas por, en este caso, el Servicio de Rentas Internas, la Autoridad de Control Fiscal. Expliquemos esto. Esta resolución deroga, ¿no es cierto? Deroga a la resolución 787, Jorge. Sí, es correcto. Nosotros actualmente, el día 29 de febrero, ya en registro oficial, tenemos una resolución madre, que es la NAC número 8 del año 2024, con su fecha de aplicación desde el 1 de marzo del 2024. Esta resolución, esta disposición normativa a través de resolución, trajo consigo 4 disposiciones: una disposición única, disposiciones reformatorias, también trajo una disposición transitoria y la disposición general. Entonces, dentro de la disposición derogatoria, trae como mandato derogar, dar de baja, la resolución NAC 787 del año 2014. Esta resolución era la resolución base clave para los porcentajes de retención en tema de renta. Pero ¿por qué se deroga? Porque ya tenemos una nueva resolución con porcentajes actualizados, con normativa actualizada, donde ya tenemos los porcentajes a aplicarse, pero con la resolución NAC número 8 del año 2024. Es decir, los porcentajes de retención desde el 2024, pero desde el 29 de febrero hacia atrás, nosotros tenemos como base la NAC 787 del año 2014. Pero desde el 1 de marzo en adelante, esa resolución queda derogada por una nueva resolución, y en esta nueva resolución tenemos ya los porcentajes de retenciones.
Algo que también es importante, Jorgito, y que queremos que todas las personas que en esta noche tan especial, porque este es un programa especial de tributación de hoy, es que los agentes de retención son designados por la autoridad de control. Y esta es una normativa que ya la venimos manejando algunos años. No todos los sujetos pasivos son agentes de retención. Esto nos han pedido que aclaremos en esta noche porque piensan que esta resolución, aunque no creas, son preguntas que yo quiero ir resolviendo en esta noche, porque me preguntan si todos los sujetos pasivos son agentes de retención y si es que esta resolución designa agentes de retención. Aclaremos, por favor, esto, Jorge. Bueno, nosotros tenemos bases jurídicas para aquello. Por ejemplo, tenemos allí el artículo 45 de la Ley del Régimen Tributario Interno y del reglamento, el artículo 92, donde allí se nos aclara con mucha precisión y también una resolución donde se nos aclara con bastante precisión que los agentes de retención tienen que ser designados por la Administración Tributaria y también los contribuyentes especiales. Entonces, si usted es contribuyente especial, automáticamente ya se convierte en agente de retención. O si que es designado a través de un número de resolución, la administración tributaria le dice, ¿sabe qué? Se le ha designado a usted agente de retención a través de un catastro, porque hay un catastro para los agentes de retención con el número que le corresponde. Entonces, y sin embargo hay un tercer grupo. El tercer grupo son para casos simplemente excepcionales, que ahí podríamos estar la gran mayoría de contribuyentes quienes no somos contribuyentes especiales y quienes no somos agentes de retención. Por ejemplo, vamos a realizar un pago al exterior, vamos a distribuir, somos sociedad y vamos a distribuir dividendos, o tenemos trabajadores bajo relación de dependencia que superan la fracción básica desgravada. Entonces, hay casos especiales que son 14 casos especiales que a pesar de que no somos contribuyentes especiales, que no somos agentes de retención, pero por estar en esos 14 casos especiales del artículo 92, numeral 2 del reglamento, nos convertimos en agente de retención, pero por ese caso puntual nada más. Y en los otros casos, bueno, continúo sin retener porque no cumplo con el caso 1 que soy contribuyente especial o con el caso 2 que soy agente de retención. Jorgito, esa es la respuesta espectacular porque tenemos muchas, pero muchas, pues, preguntas. No, es importantísimo. No es esta resolución, la 08, la que le designa de agente de retención. Jorge lo ha dicho perfecto porque Jorge es un experto, experto de expertos. La norma legal, el artículo 45 de la ley tributaria, el artículo 92, numeral 1 del reglamento, es donde dice la norma que la autoridad fiscal es la que designa agentes de retención. Sin embargo, hay casos especiales donde usted debe retener sin ser agente de retención. Jorge lo ha dicho, 14 casos. Uno de los más usuales son los patronos que debemos retener, aunque no seamos agentes de retención. Porque qué claro que tú lo dices. Me encanta siempre que cuando nos toca compartir capacitaciones conjuntas, esa claridad, esa sencillez en capacitar, en entregarte a la audiencia. Bueno, como siempre, me encantaría que mandes un saludo a todas las personas que en esta noche se han convocado a la audiencia de Telesucesos, a nuestras redes sociales, para que podamos capacitar no solamente a la audiencia de los contadores, a la audiencia de Telesucesos, a todas las personas, porque qué importante, fíjate que cuando uno retiene, estamos hablando de fondos públicos. Y por eso la gente de retención tiene ahora ese perfil que la autoridad de control tiene que mirar a quién le designa agente de retención. Estimado Jorge, en estos días que ya vamos a tener ya 14 días, ¿cuáles han sido los principales, yo digo, cambios que ha traído esta resolución número 8? ¿Cuáles son los cambios que tú has percibido en esta resolución número 8? Bueno, primero estamos en un proceso de adaptación. Tenemos nosotros una disposición transitoria que le dice durante estos primeros 15 días, desde el día 1 hasta el día 15 de marzo, estamos en el proceso de adaptar nuestros sistemas para que ubiquemos los nuevos códigos, estos cambios tributarios por los porcentajes de retención. Y desde el día 16 en adelante, usted empiece a utilizar ya estos nuevos códigos del 16 hasta el 30. Es decir,
Las facturas, las compras que nosotros tengamos desde el día 1 hasta el día 15, nosotros podemos empezar a emitir comprobantes de retención desde el día 16 hasta el día 30, sin haber infringido el artículo 50 de la Ley del Régimen Tributario Interno, que allí le dicen que usted tiene para emitir un comprobante de retención hasta 5 días, dentro de los 5 días de haber recibido el comprobante electrónico o comprobante físico. Sin embargo, la ley le dice, la aclara, bueno, a través de esta resolución, que desde el día 16 hasta el 30, usted puede emitir los comprobantes de retención fuera del tiempo de los 5 días, pero siempre y cuando sean comprobantes desde el día 1 hasta el día 15. La buena noticia, Cris, es que ya podemos emitir comprobantes de retención. Ya el Web Services de la Administración Tributaria está receptando los comprobantes de retención con los nuevos códigos. Jorgito, aquí es importante. ¿Ya están todos los códigos listos? Los que yo he utilizado, sí. Por ejemplo, los que he podido dar fe, por ejemplo, el 303, que es un nuevo código en el caso para los servicios profesionales que tenemos allí, que es la retención del 3%, el código 312. El 3% para sociedades que prestan Sociedades, servicios sí, sociedades, servicios profesionales, sí, ahí ya tenemos un nuevo casillero, un nuevo código, ese ya está vigente, incluso ya está utilizable desde la semana pasada mismo que lo he podido utilizar y así. Entonces, consideraría yo que si no son todos, por lo menos la gran mayoría ya están 100% habilitados para que usted ya empiece a generar los comprobantes de retención. Yo te hago una pregunta que se repite mucho, mi querido Jorgito. Como todos sabemos, quienes estamos en facturación electrónica, en una de las disposiciones anteriores, porque esto se reforma con la 18, con la resolución número 8, perdón, siempre que teníamos que hacer hablemos de retenciones en cero o informativas, pues siempre teníamos que hacer la retención en cero, o obviamente cuando las retenciones son en cero o exentas, pues hoy no se tiene que hacer, salvo en 3 casos que tú nos vas a reafirmar cuáles son esos 3 casos. ¿Qué pasa con el ATS? Que esa es una de las preguntas que todo el mundo nos ha hecho. Entonces, vamos primero a la primera parte. ¿Se tiene que hacer retenciones en cero? ¿Cuáles son esos 3 casos en los que se tendría que seguir haciendo? Y la pregunta que todo el mundo nos está haciendo. El ATS. ¿Qué pasa con el ATS? Escuche, por favor, que esto es importantísimo. Este es programa estrella. Por eso hemos vuelto a hacer. Vamos con la primera parte. Este es uno de los cambios importantes. Retenciones en cero o transacciones exenta cuando estamos en facturación electrónica. Se tiene que seguir haciendo o cuáles son esos 3 casos de excepción y el ATS. Vamos con la base jurídica, la NAC número 8 del año 2024, dentro de sus disposiciones reformatorias, reformó la NAC número 92 del año 2016, donde prevé 3 casos. Les dice, a ver, tenemos una regla general y tenemos 3 excepciones a esa regla general. La gran regla general es que le dice usted no debe de proceder a emitir comprobantes de retención informativos. Por ejemplo, voy a pagar con tarjeta de crédito, voy a pagar con tarjeta de débito. Eso es un pago a través de un convenio de recaudación de débito. Voy a realizar compras de combustibles. Entonces, todos estos pagos, el denominador común es que la retención es del 0%. Entonces, lo que la norma le dice, cuando la retención sea del 0%, que son retenciones informativas, nos dice que ya no se deberán de emitir. En la norma ahí es de carácter mandatorio, es bastante claro, y le dice, ya no emitas comprobantes de retención de manera informativa. Entonces, esa es la regla general, pero sin embargo, a esa regla general hay 3 excepciones que a pesar de generar un comprobante de retención de manera informativa, si estamos en la obligación de generar el comprobante. Por ejemplo, dice, va a realizar un pago al exterior donde aplique con convenio y podría ser que el convenio le diga que la retención aquí en Ecuador sea 0%, habría que realizar el convenio. Le dice, igual genera el comprobante de retención. Voy a realizar distribuciones de dividendos. Por ejemplo, tengo allí el artículo 9, numeral 1 de la ley, el artículo 15 del reglamento, la distribución entre dividendos entre sociedades residentes fiscales en el Ecuador. El dividendo es exento, pero le dice, igual genere el comprobante de retención, así sea de manera informativa. Y el tercer caso, que cuando nosotros, como agentes de retención, recibimos comprobantes preimpresos, que son los comprobantes físicos. El gran caso, por ejemplo, yo estoy recibiendo una nota de venta, que es la física, de un negocio popular. Allí sí estoy obligado a generar el comprobante de retención con el código 332, 0% de manera informativa. Entonces, Cris, la regla general es que usted
sabe que la retención es del 0%, no genere el comprobante de retención, no se emita. Pero hay 3 excepciones a esa regla: pagos al exterior por uso de convenios, distribución de dividendos cuando se encuentren exentos y cuando usted va a sustentar su transacción en un comprobante físico, llámese por ejemplo una nota de venta. En esos 3 casos, a pesar que la retención sea del 0%, sí estamos obligados a generar de manera informativa el comprobante de retención. Esa es la Perfecto. primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta, la más importante. ¿Qué pasa? Pues ya sabemos que la mayoría ya casi en todos los casos que tengamos que hacer, obviamente, ya no hay que obviamente son retenciones en cero, que ya no se hacen. ¿Qué pasa con el ATS? ¿Qué pasa con el ATS? Porque esa es la pregunta que nos están haciendo y que definitivamente el ATS se tiene que llenar. ¿Qué pasa con el ATS, Jorgito? Bueno, en el ATS pasa algo bastante especial, porque nosotros tenemos que conocer cuál es el objetivo de cada instrumento tributario que estamos nosotros utilizando. Por ejemplo, ATS, formulario de IVA y formulario de retenciones, que antes tenían una numeración que le conocíamos, todavía seguimos utilizando esa jerga tributaria, el formulario 104 para llamar al formulario de IVA, formulario Ajá, 103 para seguimos, llamar al formulario de seguimos retenciones. llamándoles con numeraciones que ya no aplican, pero en nuestra mentalidad y en nuestra forma de haberles llamado por mucho tiempo, lo seguimos llamando, pero es IVA, es retenciones, ¿no es cierto? Así es. Entonces, Cris, por ejemplo, a ver, yo tengo aquí una factura electrónica de un negocio popular. Por ejemplo, yo ya sé que por el artículo 97.10 de la ley, yo no debo de retenerle un negocio popular porque sus bienes y servicios graban IVA 0%, no retengo IVA y tampoco retengo renta. Entonces, como es Así una es. factura electrónica, yo tengo que abstenerme de generar el comprobante de retención de manera informativa. Entonces, yo tengo que hablar con mi programador, con el señor del sistema, para que esto quede sumamente claro, que no se tiene que generar el comprobante de retención, ni de forma interna, peor aún, transmitirlo al servicio de rentas internas. Entonces, esa parte tiene que estar bastante clara. Ahora, ¿qué ocurre con mi registro en el ATS? Ahí viene el asunto, ¿verdad? Usted va a registrar la compra, no va a generar el comprobante de retención, pero eso sí, al momento de usted registrarlo en el formulario de IVA, sí tiene que registrarse en la compra donde le corresponde, en el casillero debido, la compra a negocios populares de notas de ventas. O si es una factura electrónica, en el casillero de facturas. Pero en el formulario de retenciones, ahí tenemos varios casilleros. Usted tiene un casillero 332 que podría ubicar allí todas sus compras que no estuvieron sujetos a retención. Pero Jorge, en el ATS, nuevamente en el ATS, ya es mi criterio personal, Cris, que usted puede puede registrar internamente nada más el casillero 332. Bueno, esto es un poquito más técnico. Un contador sí va a poder relacionarse porque ellos los que están día a día registrando, o los auxiliares Todo el contables, tiempo. todo el tiempo. Entonces, usted en el ATS sí puede registrar el código 332, pero que se quede de manera interna. Pero ya al momento de Interno. enviar de emitir, ya no se emita. Eso es lo que la norma es clara. Dice, ya no quiero que emitas comprobantes de retención, que no se genere el comprobante de retención de manera informativa. Pero si usted desea, puede seguir registrando solamente de manera interna el casillero 332 para que nos cuadre las bases, pues, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados como contadores a cuadrar todo y queremos que el ATS cuadre con el 103 y cuadre con el 104, ¿verdad? Pero hay que tendría que hablarse con la persona de sistemas para que de alguna forma cuadre la ATS con el formulario. Sí, ahí habría que conversar con los de sistema. Por lo general, en los sistemas que yo he visto, tienen esa opción, le permiten a usted registrar el código 332, pero no se va a emitir el comprobante de retención, ¿verdad? Ahora también Chris dice, no, ¿sabes qué, Jorge? Yo solo quiero registrar la compra, no quiero registrar el código 332, ni siquiera tampoco emitir. Eso está bien, estamos claros, no hay que emitir. También está bien, por si acaso, está bien, solamente que cuando usted genere el talón resumen del ATS, en la parte donde menciona las bases de la retención, allí ya no va a aparecer el código 332, pues, ¿verdad? Y ahí que comenzamos a hablar, oiga, me van a descuadrar las bases porque las bases del ATS, de las retenciones, no van a ser las mismas de las bases del formulario 103. Digo, claro, no necesariamente tienen que ser iguales porque ya no estaríamos hablando de las bases que están sujetas al 332, porque ya en el ATS
no asomaría, ya no asomaría. No está mal por si acaso, en lo contrario, lo que la norma dice, no emite el comprobante de retención. Y si usted no Ya quiere no va a generar haber. internamente el 332, está bien, no ha habido ningún problema. Lo importante aquí es que se registre la compra. Lo que sí va a haber ese impacto, porque no veo el Porque cuadro de las estábamos bases. siempre, claro, porque siempre, obviamente, estamos acostumbrados a que nos cuadre todo el tiempo, a que nos cuadren las bases y ya no vamos a tener, Sí, de es cierta así. manera. Claro, sí, sí. Entonces, de todas maneras, eh, yo creo que las personas muchos van a optar a que se genere internamente este ATS, se genere internamente este ATS, porque no se estaría incumpliendo en absolutamente nada, Sí, lo importante es que no se emita, que no se ni de emita. manera interna y ni transmitirlo al servicio de rentas internas, Que no, que y no esa se... palabra, que no se emite internamente y que no se genere la transmisión, Ujú. El tema del comprobante de retención. que no se emite el comprobante y que no se emita la transmisión, Exactamente. que sería lo correcto. Muy interesante esta parte, Jorge, que creo que de alguna manera se ha logrado pues complementar esto. Qué interesante, mi querido Jorgito. De las recomendaciones principales en los cambios de los porcentajes, ¿dónde crees que las personas, en las preguntas que te han realizado, se ha generado la mayor confusión o la mayor preocupación o la mayor cantidad de preguntas? Porque el tiempo se nos está quedando cortísimo. Sí, tenemos tres nuevos casilleros, Cris. Por ejemplo, el casillero 303A, que es para servicios profesionales, que lo hablamos al inicio. Servicios ¿Ya? profesionales, pero prestados por sociedades residentes. Antes, hasta el 29 de febrero, los servicios profesionales prestados por sociedades residentes se les retenía el 2,75%. Ahora se les está reteniendo el 3% con el casillero 303A. También otro cambio sumamente importantísimo son las compras de bienes de origen agrícola, agrícola, avícola, bioacuático, forestales, de origen natural, ¿verdad? Estos productos de origen agrícola, por ejemplo, antes nosotros te reteníamos el 1%. E incluso usted que es centro de acopio, usted para sustentar sus costos y sus gastos a las personas rústicas, usted emitía una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios donde el porcentaje de la retención en la liquidación de compras por sustentar bienes de origen agrícola era el 1%. Esto cambió y le dice, ahora hay esta clasificación. Si usted va a realizar compras de bienes de origen agrícola, pero que sean productores, la retención es del 1%. Si usted va a realizar compras de bienes de origen agrícola, el mismo bien de origen agrícola, pero la persona que le está vendiendo es un comercializador, no es un productor, sino es un comercializador, la retención es del 1,75%. Entonces, sí hay esta diferenciación. Esos Que no la bienes había antes. que no lo había antes. Antes decía, si es productor o comercializador, se centraba en el bien. Ahora no solamente nos estamos centrando en la adquisición del bien, sino quién está ahí. Productor, Ajá. comercializador, Entre la productor y cadena. comercializador. Ujú. El Qué productor interesante. 1%, comercializador 1,75%. Y ahí Cris sabe preguntar, por ejemplo, nuestros queridos amigos que nos ven, dice, ¿cómo yo identifico entre un productor y un comercializador? Es sumamente Qué fácil buena en la hoja del pregunta. RUC por la actividad, en la hoja del RUC, en la actividad o también en la cabecera de la factura, ¿verdad? Por ejemplo, si usted en su RUC tiene la actividad cría, por ejemplo, cría de ganado, yo sé que estoy hablando con un productor, pues, ¿verdad? O venta al por menor de productos de la zona. Yo sé que estoy hablando con un comercializador. Entonces, Exacto. ahí está la diferenciación. Identificar la actividad que tiene en el RUC, como esa será la clave para saber si estoy tratando esta transacción. En Ujú. ese caso tendré que solicitar el RUC. No queda más. Qué interesante, Jorgito. Definitivamente, conversar contigo, el tiempo se nos va volando y aprendemos muchísimo. Estimado Jorge, el tiempo se nos ha pasado volando. Quisiera que le mandes un saludo pues a todas las personas porque el estar capacitado, como siempre, nos genera, yo digo poder, nos genera esa capacidad de no cometer riesgos, de contribuir con el país, de contribuir con nuestras queridas autoridades fiscales del Servicio de Rentas Internas, a las que siempre les mandamos pues nuestras queridas felicitaciones y siempre les mandamos yo digo, los mejores deseos y esta pues, yo digo, una alianza siempre estratégica con los contadores de nuestro querido país. Mandémosles pues un saludo amazónico, como tú siempre lo dices, y gracias por siempre estar conmigo siempre en nuestros queridos programas de tributación de hoy.
querido Jorge. Bueno, de mi parte, felicitarte primero, Cris, por esta iniciativa de semana tras semana, porque todas las semanas siempre al menos tenemos un video de Cristina Trujillo por la cual nos va orientando, nos va aclarando todos estos cambios tributarios. De mi parte, un saludo gigante, un abrazo amazónico para todos ustedes. Una linda noche. Muchas gracias, una linda noche para todos y esto es Tributación de hoy con el experto de los expertos, Jorge Luis Long, y nos volveremos a ver la próxima semana que vamos a tener unas noticias impresionantes. La próxima semana, Tributación de hoy. Gracias, Jorgito. Un abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.